Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL Dream. Así que comenzamos. Yo estaba muy sensible en ese momento, había revelado mi lado débil y estaba avergonzada. Estoy practicando mi llanto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me sequé las lágrimas con el pulgar y me encogí de hombros. Es cierto, probablemente no estaremos juntas por el resto de nuestras vidas. Solo pensé en lo que dijimos, de que no nos casaríamos y estaríamos juntas así. Pero eso es todo. Los tiempos cambian, la gente cambia. Juan, te lo preguntaré honestamente. La pequeña me miró seriamente y eso me asustó tanto que tuve que apartar la mirada. ¿Qué iba a preguntar? No preguntes lo que no puedo responder. ¿Vas a pasar la noche aquí o te vas a casa? No cambies de tema. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde que pasamos la noche juntas, desde que la tía Ei estuvo enferma. ¿Qué sientes por mí, Juan? Alguien me dijo que los pacientes con cáncer deberían comer vegetales orgánicos. Juan, ¿eres posesiva conmigo? Al intentar cambiar de tema, Kim Han continúa haciéndome esa misma pregunta. Me quedé atónita por un momento antes de sonreír, como si no me importara, usando mis excelentes habilidades de actuación. ¿Por qué debería ser posesiva contigo? Para mí no eres más que una vecina. Kim Han parecía atónita antes de mirar hacia abajo para evitar mi mirada. ¿Por qué sería posesiva? ¿Olvidaste quién soy? Solo soy Kim Han, lo cual no significa nada. No soy un actor principal, ni alguien con un estatus social que te pueda dar todo. Este mal humor me hizo pasar de pensar que era la persona más lamentable a sentirme culpable en un abrir y cerrar de ojos. Cuando me acerqué a la chica, ella se alejó, como si no quisiera estar cerca de mí. Kim. Kim Han me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Solo soy una vecina, no soy digna, lo siento, por no entender mi lugar todo este tiempo. Me acerqué a ella, pero ella retrocedió y salió de la habitación tan pronto como terminó de hablar. Solo pude mirar la puerta cerrada, con el corazón roto, y llorar sola porque estaba segura de que nadie podría verme en este momento. No eres solo una vecina, eres mi todo, Kim Han. Tan pronto como abrí la puerta después de llamar al guardia, mi amiga me gritó. Levanté la cabeza como si no me importara y me senté en el sofá. ¿Por qué estás aquí? Samor se rascó un poco la cabeza mientras se recomponía. ¿Peleaste con Kim? ¿Te has vuelto loca por tu posesividad? ¿De qué hablaste con Kim? Miré a mi amiga inmediatamente cuando dijo eso, pero Samor no mostró nada inusual en su rostro, lo que me hizo dudar. ¿No sabes de lo que estoy hablando? Ahora te veo más que a cualquier amigo. Entonces, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué cosa? Kim me preguntó si era posesivo con ella. Me mordí el labio con fuerza y negué con la cabeza. ¿Por qué Kim te preguntó eso? Está claro que todavía eres posesiva. En lugar de alegrarte de que tu amiga se case, estás siendo sarcástica. Yo no hice eso. Por supuesto que sí. Vuelve atrás y lee tu mensaje cuando puedas pensar con claridad y verás que sí lo hiciste. Samor se sentó a mi lado en el sofá y suspiró. Eres tan tonta. Si te gusta, dile que te gusta. Ella se va a casar. ¿No tienes miedo de perderla? Entonces, ¿qué haces, además de ser sarcástica? Si te gusta, dilo. Creo que Kim estaría bien si fueras tú. Ella no estará bien. ¿Cuál es el problema? Nuestras madres están juntas. Vaya, ¿por qué importa eso? Samor, que acababa de enterarse de esto, quedó atónita y se quedó sorprendida. Miré a mi amiga y me reí débilmente. ¿Tu madre y la madre de Kim? Sí, lo mismo que nuestros padres. Empezaron preocupándose el uno por el otro y ahora están juntos.
Han estado juntos durante 10 años, pero Kim no lo sabe. Mi corazón va a explotar. ¿Desde cuándo sabes eso? Justo antes de terminar la secundaria. Entonces no le dirás a Kim lo que sientes porque para nuestras madres ni siquiera estoy seguro de cómo y es bastante difícil comportarse cuando nuestros padres se escaparon juntos. Si descubren que nuestras madres también están juntas, ¿cómo reaccionaría Kim? A ella no le gusta ese tipo de cosas después de lo que le pasó a su padre. No quiero que Kim se estrese. No sabía qué hacer. La estás protegiendo. Compraste un apartamento porque querías sacar a Kim de la casa. Arrastrarla a tu lado para que no vea accidentalmente a su madre. Hacer algo que la haga sospechar. Sí, me encogí de hombros y actué como si todo estuviera bien. Pensé que estaba bien que no fuéramos amantes mientras pudiéramos vivir juntas y cuidarnos el uno al otro. Honestamente, Kingham es como mi familia. Nuestros padres son amantes. Muy confuso, no sé qué decir. Samor se rascó la cabeza y me miró con lástima. Pero Juan, ¿quién realmente se va a casar? ¿No volverás a pensar en ello? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es, si la amas, manténla contigo. Al principio me dijiste que no hiciera nada. Bueno, Samor estaba confundida consigo misma. ¿Qué es lo que quieres? Estoy tanto en el lado favorable como en el opuesto, así que no sé qué decir. Aunque quiero que ella se quede conmigo y es demasiado tarde, Kim es muy decisiva. Si ella dice que se va a casar, lo hará. Y ahora que su madre tiene una enfermedad, hará lo que ella quiera. Me recosté en el sofá como una perdedora. No tengo nada que pueda competir con él. Juan, no soporto verte así. Samor me arrojó la almohada más cercana a su mano y se rió. No quiero ayudarte a pensar más, porque al final del día eres tú quien debe decidir. Digamos que sea cual sea el camino que elijas, te apoyaré. Solo haré una petición. ¿Cuál? No hagas nada en el último momento, como ir con tu novia. Estás loca, tengo mi reputación, la cual debo mantener. Está bien, porque si lo haces se convertirá en un gran problema. Con esto terminamos el spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.